Carlos, ha caído el consumo de carne vacuna a su punto más bajo en los últimos 10 años. Y hay gente que dice que hay que comer menos carne todavía. Sí, es como que hay una campaña, Petete, en contra de la carne, a favor de otros alimentos ultraprocesados e industrializados. Y obviamente lo que nosotros queremos ahora es marcarles la necesidad que tenemos del regreso al consumo de carne. Obviamente que en esta etapa no va a poder ser por una cuestión de costo, pero que de a poco hay que ir incrementándola. Y eso es lo que nosotros vamos a mostrar ahora. Vamos a comenzar a ver, por favor, para que de esa manera... Mira qué hermosa imagen. Sí. ¿Por qué? Porque es un corazón y todo dice, no, la carne es mala. No, señora, señor. La carne es un alimento ancestral, espectacular, que además intervino en la evolución del ser humano. El ser humano tiene el cerebro que tiene y la altura que tiene gracias al consumo de carne. Petete, comíamos el cerebro, el seso de ese animal, comíamos la médula, el tuétano. Y todo eso que hoy decimos que es peligroso, en aquella época fue una bendición. Qué raro. Un cambio, perdón, Carlos, sí. Ha habido un cambio de hábito, además del bolsillo, ha habido un cambio de hábito también. Sí, también, producto de esta demonización que se ha hecho de lo que son las carnes, las grasas, y de esa manera obviamente se ha perdido, como decís bien vos, el consumo de la carne. Pero te muestro, a propósito de lo que decís, en la imagen que viene, este dato que me parece fundamental. Desde el año 70, Petete, los alimentos de origen vegetal, para los que dicen que los son mejores, los alimentos de origen vegetal aumentaron un 14% y los de origen animal bajaron un 21%. Estamos más obesos, más diabéticos y tenemos más enfermedad cardiovascular, además de más cáncer. ¿Serán los alimentos de origen animal la causa del problema? No, fíjate. Esto fue, en Argentina se cuadruplicó el consumo en las 2 últimas décadas de pizzas, empanadas, sándwich, tarta, galletitas y amasados. Y le echamos la culpa a la carne. ¿Se dan cuenta que estamos errados? Y yo les voy a explicar el por qué se le echa la culpa a la carne. Mire este dato. En el año 1956, en Argentina se consumían 100 kilos de carne por habitante y por año. 100. Impresionante. Hoy se está consumiendo 50, o sea, exactamente la mitad de lo que se consumía desde el año 56. 60 años atrás se consumía una cantidad impresionante y no estábamos tan enfermos. Ahora, Carlos, estaba viendo, en 8 años hemos bajado el consumo en 8 kilos de carne, ¿no? Exactamente, una cantidad muy importante. El dato también que es interesante para los que dicen que la carne produce cáncer. Este es un trabajo internacional muy importante, un metaanálisis, es decir, un estudio de muchos estudios, que la conclusión que llega del año pasado, los posibles efectos del consumo de carne roja y procesada sobre la mortalidad e incidencia del cáncer son muy pequeños y la certeza de la evidencia es baja a muy baja. ¿Qué quiero decir? Que no impacta negativamente en la salud el consumo de carne. Esta es la guerra entre los alimentos industrializados, en donde los generales de la industria bajan a sus tenientes, que son médicos y nutricionistas, que hablan a favor de los alimentos ultraprocesados, y luego vienen los soldados, que son los chicos que le dicen no coma carne por el pobre animal o no coma carne porque produce esto. Digo, me parece como que hay ahora una idea de reemplazar la carne por la carne vegetal. Pues sabés el costo que tiene la carne vegetal, mucho más bajo. Por lo tanto, es mucho más rendidor para la industria. Y esta última placa para aquellos que dicen que las carnes también tienen que ver con el efecto invernadero. O sea, perdón, Carlos, antes de esto se me ocurre una pregunta que debe ser interesante para la gente. La carne en sí no tiene reemplazo, no la puedes reemplazar. Otras carnes... pero por otras como carnes. Alimento, no, puedes consumir cereales con legumbres para lograr proteína, pero te va a faltar hierro, te va a faltar vitamina B12, o sea, siempre hay que ir... Es una ingeniería bastante complicada para una persona común. Te la tiene que hacer un especialista. Si cada vez que tenés que ir a comer tenés que ir a un especialista, es una complicación. Come carne y se acaba el problema. Lo que decíamos recién, Petete, con respecto a esto, poneme esa, por favor, que es que en el año 2017, el efecto invernadero, el 30% el petróleo, el transporte, 28% electricidad, 22% industria, los comercios y la residencia el 12%, la agricultura solo el 9%. ¿Van a seguir diciendo también que el efecto invernadero es causa de la carne? Perdón, Carlos, la otra pregunta. ¿Qué es esto de la carne vegetal? Son reemplazos vegetales que le ponen formatos de carne y le ponen colorante, conservantes químicos que parecen con sabor a carne y que uno dice, hay un reemplazo. La vieja milanesa de soja o ese tipo de hamburguesa de garbanzo, que no tiene nada que ver. Hablando de precios de la carne, ¿qué pasa con el consumo? ¿Cómo están hoy los hábitos de la gente? Está nuestro compañero Juan Pablo Lavice. Juan Pablo, buen mediodía.
Buenos días para todos y según lo que ustedes hablaban parece que hay una relación de bolsillo, de aumento del precio de la carne y menos consumo. Y le agrego algunos datitos más. Hace 15 años en Argentina se consumía 70 kilos de carne, 21 de pollo y 6 de cerdo. Ahora se consume 51 kilos de carne, 46 kilos de pollo y 17 de cerdo. Mucho tiene que ver con el precio, pero aquí en Córdoba esta es la realidad. La gente, es cierto, que ha ido cambiando los hábitos de consumo, pero las ventas se siguen dando aquí. Hay un gran movimiento, en el 2020 todavía no aumentó y le vamos a hacer una recorrida media rapidita para que usted tenga en cuenta cuáles son los precios que se manejan aquí en el mercado. Mira. ¿Y cuáles son las opciones, por supuesto, y las alternativas? Hay muchos bolsones aquí. Por ejemplo, tenemos 1 kilo de costeleta, 1 kilo de molida, 1 kilo de aguja, 1 kilo de oso buco y 1 kilo de bocado a 950 pesos. Después, por supuesto que está el precio de la nalga, 370 pesos, el jamón cuadrado 350, el cuadril, pero también hay cortes más baratos. A ver. La aguja, 200 pesos, falda, 210 pesos, bocado, 270. Hay alternativas para cambiar la carne y que no creo que cambie mucho el sabor tampoco, sino por ahí la forma de cocción o las costumbres. Y si no, otra alternativa son las brasas. Miren, por ejemplo, uno puede reemplazar la carne, usted me dirá, por supuesto, si es así o no. Sí. El mondongo, no sé qué tan bueno será, 140 pesos el kilo. Estamos hablando menos del 100% de 1 kilo de nalga, por ejemplo. Sí, está bien. Ahí, Juanpi. El corazón, 110 pesos. Juanpi, ahí en cuanto, por ejemplo, a chinchulines, corazón. El corazón que habitualmente uno dice que tiene proteínas de alto valor biológico y tiene hierro también. O sea, digo, ¿por qué no le preguntaste ahí a alguno de la gente de los puesteros el tema del hígado, por ejemplo, que es un corte muy nutritivo? Cuando éramos chicos era habitual que nuestras madres nos hicieran un bife de hígado con cebolla y pimiento. Sí, señor. Hoy no es habitual. Ahí está el hígado. A ver que le preguntamos cuánto sale. ¿Cómo le va? Hola. Bueno, ¿cuánto cuesta el hígado? ¿Se vende, no se vende? La gente pregunta. Sí, lo más que todo, lo que mayormente se vende el hígado, que te vale 70 pesos, está económico. 70 pesos el kilo. Sí, qué barato, ¿no? Claro, sí. El corazón también se corta en bife, es una alternativa, te vale 110. Y la entraña, que es carne común, te sirve para el horno, para la plancheta, la pizza, a la parrilla, te vale 160 y le hacemos el favor al cliente de cortarlo en bife y es un bife de carne común. Sí, se vende mucho. El sabor más allá de la preparación es muy similar. Es muy similar, se asemeja mucho al vacío. Es una carne muy jugosa y muy tierna, es blandita. ¿En los últimos tiempos ha aumentado el consumo de las brasas, en este caso? Sí, por el alto costo de la carne, ahora las brasas tienen mucha demanda, ¿me entiendes? Se vende mucho. Y por ejemplo tenemos los bolsones de parrillada, se venden muchísimo los bolsones de parrillada, ¿me entiendes? Son 4 kilos, por ejemplo, el chorizo te vale 220 pesos y en el bolsón te baja el costo, pues, ¿me entiendes? Comprando varios. Sí, Doc. Pregunté los sesos. ¿Te acuerdas, Petete, cuando éramos chicos? ¿Los ravioles de qué eran? ¿De seso? ¿De seso con espinaca? Claro. ¿Cuánto está el seso? ¿Tienen seso? Sí. ¿Cuánto cuesta? 30 pesos la unidad. 30 pesos la unidad, Doc y PTT. Ahí está. Claro. Solo 30 pesos. El hígado, por ejemplo, 48 pesos. Alternativas hay infinitas. De la carne y por supuesto que también está, como recién lo decíamos, el consumo del pollo. El pollo está a 115 pesos el kilo. Y en el caso del cerdo está a unos 300 pesos, 250, depende del corte. Y formas de preparación hay infinitas. Y aquí en el mercado podemos observar que hay mucho movimiento. Muchas gracias. Le decíamos recién que bueno, hay muchas alternativas, como lo decíamos la carne, y si uno viene al mercado también puede observar un montón de precios y por supuesto calidad. Es cuestión de caminar, buscar y después saberlo preparar. Muy bien, gracias Juan Pablo, muchísimas gracias. Muy interesante. Estaba pensando, doctor, cómo han cambiado los hábitos, además de una cuestión de bolsillo. Hoy un chico ve un seso y dice, papá, ¿ustedes comían eso? Y para nosotros era habitual comprar en la carnicería o que nos mandaban a comprar seso. Era absolutamente como cierto. Comíamos los menudos del pollo o la milanesa de mondongo. Hoy esas cosas. Y la otra cosa es cómo ha perdido durante mucho tiempo valor culinario y cultural las brasas, las achuras. Achuras quiere decir lo que no sirve y se tira del animal, esa es la etimología. Y los ingleses se la daban a los empleados
Por lo tanto, nadie la quería comer, hasta que se popularizan y son realmente muy saludables, muy concentrados en nutrientes. Por lo tanto, no lo vean como una opción, vean una opción barata y muy nutritiva. Gracias, Carlos. Gracias.